Ahora sí, manos a la obra. Si se anima, se pondrá en pantalla plena. Yo la veo todavía como pantalla. Ahora sí. Nos habíamos referido a este módulo de transdisciplinariedad. Muy buenas noches. Una vez más, estamos en la segunda sesión sincrónica de este módulo del doctorado de Ciencias de la Educación e Investigación, entendiendo que la transdisciplinariedad nos lleva a estrategias de investigación, pero al mismo tiempo aplicación profesional permanente, pero al mismo tiempo el entendimiento pleno de la esencia de la vida. En esta primera parte, solo hago una revisión rápida de aquellos contenidos que son parte del programa y atenderemos todavía antecedentes paradigmáticos para la comprensión de la transdisciplinariedad y acercamiento conceptual, además de el entrelazamiento entre la transdisciplinariedad y la complejidad, lo que nos lleva al entendimiento del paradigma transcomplejo. Lo que nos debemos preguntar en esencia a esta mitad del camino también es si existen las ciencias de la complejidad o no, o si cada una de las ciencias hacen a la complejidad de la realidad, o si cada ciencia se caracteriza por esta excesiva complejidad que hace a la realidad y como consecuencia su convivencia, desarrollo, proceso histórico en el entendimiento de la existencia del pensamiento científico que se tiende también es transdisciplinar. En la anterior clase había una persona que señalaba y preguntaba y decía si las actividades que se llevan adelante de forma interna por WhatsApp son también, por supuesto, parte del proceso de evaluación. Como ustedes bien saben, institucionalmente y en la plataforma se establecen 5 foros, cada uno por 2 puntos, que hacen un total de 10 puntos, 2 tareas que valen cada una 20 puntos se hacen 40 puntos y un trabajo final de 50 puntos, haciendo un total de los 100 puntos que establece la normativa universitaria boliviana para su valoración. A este nivel de la transdisciplinariedad no se habla tanto de evaluación, aún el carácter cuantitativo, sino la valoración. Entonces, aquí hago la aclaración que en evidencia todo aporte, toda intervención, toda pregunta, toda respuesta, retroalimentación por cualquier medio, sea por esta plataforma, por el WhatsApp, alguna pregunta externa a lo largo del desarrollo del módulo, todo, absolutamente todo suma, porque todo lo que suma hace a los procesos de comprensión, de entendimiento, de aprendizaje, de intercambio, de conocimiento y finalmente de enriquecimiento de nuestros procesos, sobre todo de maestría y de doctorado. Entiendo a esta altura de la vida, como he estado viendo en el anuncio del doctor Callata, ustedes ya tienen que presentar para las personas que están en el programa de maestría conducente a doctorado, en la presentación de perfiles de maestría o finalmente tesis de maestría para luego llevar adelante su tesis doctoral. ¿Por qué hablo de transdisciplinariedad, valoración y validación de sus procesos de enseñanza-aprendizaje? Porque a nivel de doctorado lo que ustedes alcanzan es un grado de Philosophical Doctor y en evidencia hace referencia a su pleno dominio de la ruta filosófica, epistémica, ontológica y axiológica que hubiera hecho a su proceso formativo. Es decir, que hubiéramos superado la labor de indagación, de investigación, de descripción y contextualización de una problemática dada para una tesis de maestría para generar aportes en estas líneas, sabiendo que las propuestas doctorales necesariamente tienen que tener en su diseño eh, metodológico aspectos fundantes, es decir, cuál es el paradigma al cual ustedes se adscriben como futuros philosophical doctors y cuáles son esas líneas de investigación que ustedes van a dirigir, regir, llevar adelante y cuál va a ser la problemática localizada que van a tener la oportunidad de tratar para concebirla como una propuesta
que sea de carácter modélico, que sea de carácter político, entendido como política educativa, que sea de carácter de modelo de diseño curricular, que sea de, de un conjunto de estrategias que hacen a un nuevo modelo académico y cuanta propuesta pueda permitir a ustedes jerarquizar su trayectoria profesional en este programa doctoral. La anterior clase habíamos hecho un análisis independiente, por supuesto, de lo que es paradigma. Habíamos planteado una palabra de forma interna a mi WhatsApp, pero al mismo tiempo habíamos reconocido que las rutas epistemológicas nos llevan a una variabilidad de concepciones con respecto a la conceptualización y teorización de esta palabra. Verdaderamente, la palabra método, la palabra patrón o la palabra modelo pudieran ser como las más recurrentes, pero al mismo tiempo las más significativas, sabiendo que para las diferentes áreas del conocimiento y para las diferentes áreas que conviven en este equipo humano de investigadores docentes, también se plantean otras variables sustantivas que hacen a esta palabra paradigma, que nos lleva al conocimiento, al consentimiento y a la consecución de la existencia de la transdisciplinariedad y como consecuencia del paradigma de la transcomplejidad. Lo que queremos es que en un común denominador y en una problemática sustantiva, cualquiera sea ella y cualquiera sea su naturaleza, ya sea en las ciencias de la educación, ya sea en el sistema universitario boliviano, ya sea en una institución de educación superior, ya sea en una realidad y en un contexto poblacional específico, lo que nosotros vamos a generar a partir de la transdisciplinaridad y la complejidad son una variabilidad de soluciones que nos van a generar resultados variados de la misma manera y que ya no solo y exclusivamente van a plantear la validez de una hipótesis o la respuesta de una pregunta si estuviéramos en la ruta metodológica cualitativa, para adentrarnos más bien en un nuevo modelo, en un nuevo paradigma, en una nueva metodología, en un nuevo, en una nueva estrategia, en un nuevo sistema que nos permita aportar a las ciencias de la educación, a las ciencias de la complejidad y como consecuencia a la propia ciencia entendido desde el punto de vista globalizante. Habíamos desarrollado una diferenciación de lo que es los paradigmas desde la modernidad y la posmodernidad y nos quedamos con la esencia de que ya hubiéramos atravesado la frontera de la interdisciplinaridad a la transdisciplinaridad porque la mirada globalizante en este tiempo nos permite a nosotros entender que todo aquello que no es mesurable, aprehensible, entendible, es parte, por supuesto, del desarrollo evolutivo humano y que nos puede llevar a una variabilidad de inestabilidades, ya sea de carácter científico, de carácter técnico y de carácter tecnológico. Y estas complejidades van a ser parte, en esencia, de las ciencias de las cuales nosotros vamos desarrollando, pero al mismo tiempo nos va a llevar a ciertas posturas, actitudes, propuestas de carácter individual, subjetivo, emocional, sentimental, que no necesariamente son materialistas y que no necesariamente son reduccionistas, con la intención más bien de humanizar, de socializar, de accesibilizar, de involucrar a la mayor cantidad de personas que necesitan del conocimiento que nosotros estuviéramos conduciendo o llevando adelante. Habíamos señalado que en este cambio de paradigma de lo que se busca en esencia es la inclusión. Habrán personas que no tienen la oportunidad, había señalado, de ser parte de estos programas, de estos sistemas universitarios, de estos sistemas académicos, pero nosotros podemos romper cualquier regla y cualquier sintonía dogmática que nos llevase más bien a una educación inclusiva. La educación inclusiva no entendida solo y exclusivamente como especialidad, como la educación especial, que tenía sus propios programas de posgrado, o la educación de primera infancia, o cualquier otro tipo de nominativo que refiera a cualquier especialidad, sino más bien entender que todo espacio
Es un espacio educativo, así como es un espacio ideológico, así como es un espacio económico, así como es un espacio antropológico y como consecuencia no va a haber división de fronteras entre unas áreas y otras. En evidencia y por supuesto, también debemos entender desde esta lectura paradigmática el entendimiento que todo aquello que nosotros hubiéramos revisado en este proceso formativo doctoral, desde el primer módulo de epistemología hasta el anterior módulo de ciencias de la educación con la colega docente, es que el pasado no va a quedar solo como un legado, sino que va a quedar como un antecedente permanente y que aquellos antecedentes de la antigüedad y de la Edad Media, sobre todo cuando nos referimos a aspectos que refieran a las ciencias de la educación y los antecedentes correspondientes, sobre todo desde el siglo VI antes de Cristo o tal vez cualquier otra referencia que hace un contexto internacional o un contexto nacional, nos pueda llevar más bien solo a aspectos de ubicación geográfica y ubicación histórica en el tiempo, en una línea del tiempo, para entender cómo nosotros hubiéramos heredado ese conocimiento y también nos hubiéramos anticipado en el ejercicio y la evolución de las diferentes ciencias, pero sobre todo de las disciplinas. Muy bien sabemos que en Grecia y en Roma, por ejemplo, las escuelas destinadas y las bibliotecas destinadas a los procesos formativos de las autoridades y de la alta sociedad, evidentemente excluyente para los sistemas educativos, referían a que era necesario aprender el derecho, la filosofía y las artes y las letras como fundantes de ese proceso formativo. Pero al mismo tiempo hubiéramos heredado como esa visión geocéntrica de orden jerárquico, que las máximas autoridades en evidencia tenían mayor oportunidad y mayor accesibilidad a los procesos educativos, pero si nosotros hacemos una revisión mayor bibliográfica sostenida con respecto a la filosofía de las ciencias de la educación, con respecto al proceso evolutivo epistemológico de las ciencias de la educación, también nos tendremos que referir a puntos sustantivos teleológicos que hacen a ese proceso formativo, porque nos van a permitir como philosophical doctors, doctores en filosofía, atender el logos de cada ciencia, los logos de las diferentes ciencias, vinculantes, por supuesto, al entendimiento de la religión, de la religiosidad, de la pedagogización religiosa o finalmente de la metafísica, que de una u otra manera nos hubiera llevado a la diferenciación de creencias y de ideologías. En este sentido, es absolutamente valioso este entendimiento y esta diferenciación de concepciones teleológicas, porque nosotros vamos a poder entender de dónde también vienen estos procesos humanizadores de las ciencias de la educación, donde lo más importante es el ser como ser humano, el ser como ser social y el ser como ser educativo. Toda persona, independientemente de su edad, habiendo atravesado ese proceso evolutivo histórico de la etapa premoderna a la etapa moderna, nos hace entender que también han habido revoluciones culturales significativas. Si bien, si bien la diferente bibliografía nos refiere a que lo que ha antecedido a estos procesos de cambio y de transformación de los sistemas educativos en evidencia ha sido la revolución científica, me anticiparía y contradijera de alguna manera estas posturas y esta vasta variedad de bibliografía que refiere a la revolución científica y diría que ha sido la revolución cultural la que ha permitido y ha establecido los cambios y las transformaciones. En evidencia es una postura independiente que va a dar respuesta a este paradigma de la transdisciplinaridad y la complejidad, porque entiendo que se anticipa aquel concepto de científico, la evolución permanente del conocimiento del ser humano en las diferentes etapas evolutivas, en las diferentes civilizaciones, que por demás ya no nos hubieran antecedido con la escritura iconográfica, con escrituras y jeroglíficos que nos hubieran dado antecedentes sustantivos para entender que la revolución cultural está antes que la revolución científica.
Se refiere, por ejemplo, al concepto de revolución sociocultural cuando entiendo en evidencia que más bien es la revolución culturo-social, porque lo cultural va a referir a las costumbres, las tradiciones, la forma de relacionamiento, la forma como nos comunicamos, la forma como hablamos, cómo comemos, cómo nos vestimos en las diferentes civilizaciones y cómo nosotros hemos entendido estos procesos y entendemos esta revolución cultural permanente que gracias a la existencia del hombre y de la mujer como seres humanos, han permeado a lo largo de la historia en diferentes etapas y etapas críticas, por supuesto, para entender más bien una escritura distinta de lo que es las ciencias de la educación. Es decir, que en las ciencias de la educación es la evolución del hombre que se anticipa, es su proceso creativo, es su proceso de subsistencia y que daría paso a ciencias anticipadas como la sociología y la antropología de la simple convivencia de unas comunidades y otras. Entonces allí no necesariamente estamos hablando de la revolución científica, la primera rueda, no estamos hablando de el primer teléfono, no estamos hablando como la primera versión de un dispositivo que nos diera la luz ante la existencia de la electricidad, cuando ya sabemos que el fuego, la existencia del fuego, ante el tratamiento pétreo entre un material y otro, diera paso a estas otras formas creativas de existencia y de evolución del hombre. Entonces, tanto nuestra historia de las ciencias de la educación en Bolivia como la historia de las ciencias de la educación de Latinoamérica tiene también que dar pasos retrospectivos sustantivos para entender que más bien las ciencias de la educación, como entiendo yo, son fundantes de todos los procesos evolutivos, de todas las revoluciones, sobre todo cultural, científica, tecnológica, y que sin la existencia de la educación por sí misma, esto quiere decir en origen y en origen primigenio, de generación en generación, de abuelos a, perdón, de, de abuelos a nietos, no estuviéramos entendiendo para nada lo que es la revolución científica. Entonces voy a defender siempre ese orden racional primigenio de las primeras civilizaciones. Voy a defender siempre la existencia de las matemáticas, la astronomía y la arqueología que existen y perviven hasta este tiempo de posmodernidad y transmodernidad, porque la preponderancia de la razón, de la existencia de la intuición, de la existencia de la indagación, ha existido desde las primeras civilizaciones. Como consecuencia, más bien, considero que el conocimiento universal ante la existencia del hombre va a existir siempre, va a permanecer siempre, y que las ciencias se han dado, como la antropología y la sociología, como lo he mencionado, como la matemática, se han dado desde el saber empírico, más que desde el saber técnico y desde la revolución industrial y desde la revolución científica. Para mí, como señalo, el saber empírico es también base y fundamento, y es el saber empírico quien da las pautas y sustento también a la filosofía y a la ideología de las comunidades y de los territorios. Muchas veces la filosofía comunitaria no va a hacer referencia estrictamente a una documentación escrita, a unas políticas educativas, a unos procesos de aprobación de normativas, sino que va a referir sobre todo a esa legalidad que corresponde al acuerdo de común dominio y común denominador a partir del diálogo y el acuerdo entre partes, a través de la mirada, a través de la palabra, y no, reitero, para las primeras épocas, inclusive para este tiempo, y no necesariamente para todo aquello que está documentado. Entonces, queda pendiente en ese proceso evolutivo de las ciencias de la educación y de la investigación hacer un relevamiento mayor de esos procesos evolutivos y estos antecedentes históricos, que algunos quedaron como material bibliográfico, pero otros quedan sencillamente en repositorios históricos, en sitios arqueológicos, donde hay datos que todavía no están siendo develados. En ese sentido, por supuesto, estoy haciendo un planteamiento totalmente contradictorio a aquel planteamiento paradigmático positivista que nos refiere a que todo aquello que se comprueba
todo aquello que se establece y todo aquello que se valida es conocimiento. Cuando entiendo yo que el conocimiento de un agricultor de cuál es la mejor fecha para sembrar, qué día va a llover, qué día va a haber un sismo, qué días van a estar estables en términos de buen clima, ese saber empírico todavía no está escrito. Sin embargo, hay metodologías como la etnografía, como la antropoetnografía, la, mm, la historia, las historias de vida que todavía tienen que dar paso a la suma de esa revolución del Buenas conocimiento noches. y la revolución cultural para entender más y mejor los procesos. Creo que el saludo que se estuvo manifestando no era para mí, sino era en un espacio abierto donde había la persona que estaba pasando clases. Entonces, solo pongo a reflexión esta postura, solo pongo a reflexión esta postura. Probablemente el sistema universitario ni la propia universidad estuviera de acuerdo conmigo. Sin embargo, existen territorios donde hay demasiado conocimiento, y es un conocimiento contextualizado que puede ser un conocimiento globalizado y que inclusive personas de determinado territorio que no necesariamente pasaron por sistemas educativos pudieran cuestionar el cientificismo que hoy en día existe. A Claudia, por favor, le agradecería cerrar su micrófono. Muchas gracias. En ese aspecto, también estoy planteando que nosotros como investigadores, como científicos, como académicos, como docentes, podemos generar posturas independientes, ¿no? Posturas independientes y estar o no de acuerdo con los precursores que hubieran hecho a los diferentes paradigmas o a las diferentes posturas de las ciencias o a la evolución de las ciencias para su tiempo. Nosotros los podemos recuperar como antecedentes, como parte de ese premodernismo, de ese modernismo, y en esta actualidad más bien generar establecimientos y sostenimientos que refieran a análisis comparativos, críticos, contradictorios, para establecer nuevos órdenes racionales y nuevos órdenes de nuestra propia razón en beneficio del conocimiento. Es decir, en esta comunidad, cuántas personas sabemos en esta sala, podemos estar de acuerdo o no con determinada postura y cada uno de ustedes tiene, por supuesto, el derecho a la palabra y entender desde su propia concepción y desde su propia epísteme qué es lo que entiende como ciencia, qué es lo que significa y cómo valida el saber empírico y cómo este saber empírico puede ser o no favorable en la construcción del conocimiento que usted quiere aportar como aporte de tesis de maestría o finalmente como un aporte científico como tesis doctoral. Muchas veces en esta misma ruta como ustedes, yo me hubiera animado a dejar caer ciertos ideales, ¿no? Solo pongo un ejemplo, un programa de maestría hace muchísimos años, donde había un proceso formativo, donde había un modelo académico, había una malla curricular correspondiente y se me ocurrió plantear más bien una crítica reflexiva al programa, pero al mismo tiempo no solo se trata de criticar, sino de generar planteamientos. Entonces, en ese sentido, corría el riesgo de hacer un nuevo planteamiento de un rediseño curricular del programa de maestría, pero atendiendo y sosteniendo sobre todo la realidad de los contextos y la bifurcación de estos contextos en respuesta a los maestrantes participantes. En este sentido, había planteado que no necesariamente la realidad genérica del contexto y de los contenidos puede hacer a una realidad contextualizada y localizada de cada maestrante, sino más bien puede generar resabios, segmentos no tratados en una realidad actualizada, en una actualidad pendiente de problemáticas sin solución.
Entonces puse en cuestionamiento ese proceso, pero al mismo tiempo me animé a presentar un nuevo modelo de diseño curricular. En ese sentido, yo me hacía la pregunta junto con mi tutora y decía, bueno, ¿o será que me reprueban? La defensa de la tesis era es una universidad internacional, ¿no? O si no, ¿será que alguien se manifiesta y dice y señala y dice qué interesante que los diseños curriculares respondan a este nuevo modelo, pero hagan una lectura actualizada, contextualizada de esa realidad para ese tiempo? Es decir, que los diseños curriculares para entender ciencia, para incluir saber empírico, para tratar. Son igual. Bueno, Hay alguien que está como Guido, por favor, si puede cerrar sí, el tiro no se mueve. su micrófono, quedo agradecida. Ok. La persona Ya, que está identificada como Guido, por favor, si puede cerrar el micrófono. pero que lo cambia. Dice que lo van a desarrollar, que ya está bien. Ya no vuelve a Guido ser. Caleb Apaza. Se oye el diálogo No es entre mucho, ¿no ve? No, Ahí es de Guido ser. Caleb para Apaza. ir a ese mismo. Bueno, seguimos. Entonces, a lo que nos invitan los nuevos paradigmas es en evidencia a superar favorablemente el positivismo. No estoy señalando negar, sino superar ese positivismo marcado, porque ese positivismo marcado en su tiempo nos ha permitido en premodernidad un entendimiento de atravesar todo límite de construcción del conocimiento y más bien descubrir en independencia por construcción individual subjetiva, descubrir una variabilidad de soluciones y validaciones. Pueden ser de normas o no, puede ser de modelos o no, de diseños curriculares o no, o finalmente de hábitos educativos en las instituciones, pero también poner en tapete en los procesos de enseñanza-aprendizaje otros aspectos fundamentales como la intuición, la psicología del ser humano, la psicopedagogía del trabajo de los estudiantes, los niveles de percepción, los aportes creativos, la atención al error o finalmente la aplicación de la pedagogía, de la pedagogía del error, porque vivimos en un mundo donde no hay una verdad y una certeza absoluta, colegas. Si bien nos hubieran señalado históricamente desde las ciencias sociales o desde las ciencias naturales o desde la química y desde la biología que ciertos comportamientos, que ciertas aleaciones de elementos químicos, que ciertos procesos y operaciones matemáticas nos llevasen a ciertos resultados, llega un momento que en los procesos de aplicación, esta concepción de los paradigmas, ya sea naturalista, positivista, sociocrítico, relativista, o cuanto nominación tuvieran estos paradigmas, nos dieran más bien una pauta de visibilización y, como señala la fotografía, de traspasar de un contexto habitable, recurrente, común, con cierta metodología, con ciertos procesos, con cierta continuidad, con cierta norma, hacia otras formas de entendimiento en independencia. Cuando señalo en independencia, es como la reflexión y la crítica de generar un nuevo modelo curricular en independencia y decir, bueno, no será lo mismo trabajar un modelo académico para sus territorios en la zona norte que en la zona sur de este territorio, sea Cochabamba, sea La Paz, sea Oruro o cualquier contexto territorial y geografía que ustedes estuvieran habitando. No será lo mismo tratar diseños curriculares accesibles en el área rural que en el área urbana. No será lo mismo trabajar procesos de enseñanza-aprendizaje
con niños Down que con niños ciegos. ¿Se dan cuenta? En realidad, en realidad, los nuevos paradigmas nos llevan al establecimiento de rescatar lo mejor posible de cada uno de ellos para generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. Aquello que siempre se ha dicho, pero significativo desde el punto de vista en dar razón, en dar atención a aquel ser humano que es diferente al otro. ¿Cuántas personas habitamos en esta plataforma? ¿Cuántas personas distintas somos? Porque venimos de distinta filosofía familiar, de distinta epistemología del saber, venimos de distinto entendimiento y convivencia con problemáticas, venimos con distintas características socioeconómicas. Entonces, imagínense cuánto estamos intentando uniformar, encajonar, limitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, quedan muy pocos modelos en ese sentido y por ahí el único que me pueda sonar y pueda permitir esos procesos de transformación en las ciencias de la educación y en la investigación fuera en evidencia la educación personalizada. Todos nosotros como educadores nos estuviéramos haciendo la pregunta, como está en la fotografía, en esta mi realidad y en este contexto, existiendo tanto en el mundo de afuera, tantos paradigmas, tantas problemáticas y tantas realidades, ¿cómo puedo lograr procesos de transformación? Esos procesos de transformación, esa aplicación transdisciplinar de los paradigmas, aunque no estuviera dicho como estoy señalando en los libros, debe permitirnos esos cambios sustantivos que necesitamos desde la esencia del ser humano. Independientemente del nivel, nosotros estamos formando seres humanos para las sociedades, y no solamente para la sociedad. Estamos formando seres humanos para los diferentes contextos. Estamos formando seres humanos que sean capaces de sostenerse independientemente y en convivencia con otras personas en una realidad de constante cambio y transformación. Entonces nos preguntaremos, inspirados en esta diapositiva, ¿hacia dónde vamos con esos procesos de transformación? Sí debo reconocer y debemos reconocer que los sistemas siempre nos van a generar límites, nos van a generar pautas, nos van a generar cronogramas, nos van a generar limitantes, nos van a establecer normas, nos van a, inclusive dictar formas. El sistema universitario boliviano, tanto público y privado, dicta formas. Usted tiene que calificar primer parcial, segundo parcial, trabajos prácticos individuales, grupales y un trabajo final, ¿no? Para la formación de los profesionales en pregrado. Pero felizmente, tal vez en el módulo último, antes de este, sobre ciencias de la educación, al ver el tratamiento de la formación por competencias, estuviéramos dejando un poco esa razón cuantitativa de los procesos de valoración, no les llamo evaluación, reitero, de los procesos de valoración de desempeño de los estudiantes para anticiparles y generarles ejercicios anticipados como cientistas de la educación, como abogados, como médicos o como fuera. Entonces, al referirnos a este módulo de comprensión de la transdisciplinariedad, nos estamos refiriendo a que queremos lo más posible a los y las estudiantes, a los futuros profesionales, aproximarles a la realidad. En aula, en aula, por supuesto, va a tener una sintonía de mi modo de ver desde los principios fundantes institucionales, desde los principios de la cátedra, desde las normas del sistema universitario, tal vez desde algunos patrones establecidos por los procesos formativos en cada una de las carreras, pero de alguna manera podrán cambiar los métodos y los modelos. Podríamos arriesgarnos y no esperar solo que la carrera de medicina
que desde tercer año lleva a los estudiantes a hacer sus prácticas a los hospitales, sino que todas las carreras se conviertan más bien en espacios de práctica permanente y constante. Para ello, si bien no va a cambiar el modelo, si bien no va a cambiar la institucionalidad, serán los métodos y los paradigmas que nosotros vayamos a establecer en combinación, en complementariedad, en cooperación entre unos y otros, para mostrarles esos futuros modelos de profesionales que nosotros queremos para la vida. Si bien les permitimos historias independientes, ¿no? O experiencias de trayectoria independientes como profesionales, cada uno puede al respecto contar, narrar sus propias historias, sus propias experiencias en el ámbito público, privado, empresarial, como emprendedores, pero también es vincularlos a esa realidad paradigmática, a esa realidad científica y a esa realidad empírica. La mayoría de las teorías solo nos van a referir que será interesante desde las diferentes ciencias atender solo, por ejemplo, y exclusivamente porque todos hemos sido formados en ese modelo newtoniano cartesiano, donde la suma, la resta, la multiplicación, la ecuación o cualquier propuesta matemática nos llevaba, por supuesto, a una solución o resolución de un conflicto. Al día de hoy, al día de hoy, si todavía esas lecciones, cálculo uno, cálculo 2 o cualquiera sea la asignatura como matemática financiera, nos permitiera un tratamiento y una modelación de una propuesta y razonamiento de forma manuscrita, también la aplicabilidad para la ingeniería, para la arquitectura, para las ciencias de las matemáticas, para la informática, va a ser tan variada que va a generar aquello que Descartes llamaba dualismo, mente y materia. Muchas veces escuchamos, sobre todo en estudiantes de secundaria, para que a mí no me gusta la biología, no me gusta la química, porque yo no voy a hacer nada, yo no voy a ser biólogo, yo no voy a estudiar ciencias naturales ni nada, porque yo quiero ser arquitecto. Y va a haber otra muchacha que va a decir, a mí no me gustan las matemáticas, a mí no me gusta las estadísticas, a mí no me gusta esto, porque en realidad yo me voy a dedicar a las personas siendo psicóloga. Entonces, son aspectos de la realidad que son parte de los resultados científicos de los sistemas educativos internacionales que todavía dan respuestas desde el paradigma positivista, siguiendo el modelo newtoniano cartesiano, o finalmente que superan este modelo para dar paso al paradigma de la transcomplejidad, para entender que también el ser humano, desde su propio entendimiento, comprensión y creatividad, tiene razón, como tiene razón el científico que nos da el resultado de una fórmula química. El que más hubiera trascendido en estos procesos, evidentemente, ha sido Thomas Kuhn. Muchos de nosotros, a nivel de licenciatura o en otra maestría cursada, hubiéramos tomado en cuenta y hubiéramos citado a Thomas Kuhn para hablar a qué paradigma estoy adscribiendo la construcción de mi tesis de maestría o construcción de tesis doctoral, porque será esa ruta inicial paradigmática que le va a dar base científica al proceso investigativo, atendiendo un objeto de estudio concreto para solución. Puede ser de una, dos o tres problemáticas concretas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, siguiendo esta ruta, de elegir esa ruta paradigmática o finalmente combinar las rutas paradigmáticas y dar respuesta del por qué me adscribo al paradigma positivista cuanto al paradigma de la transcomplejidad o al paradigma tecnológico. Cada uno va a tener la oportunidad de concebir, de establecer en su diseño metodológico por qué se adscribe a determinada línea paradigmática. Tomás Kuhn trascendió, pero a los demás precursores ya no los hemos leído
no los hemos atendido en la misma dimensión que lo hubiéramos hecho con Thomas Kuhn. Se dice que el momento que saca su libro de las revoluciones científicas, evidentemente al poco tiempo ya había vendido 1 millón de ejemplares. Pero ¿qué nos dejó en esencia Thomas Kuhn? Él nos señala, y cito entre comillas, considero los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Reitero, realizaciones científicas durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Con esta postura, colegas, ¿qué nos estará diciendo Kuhn? Por favor, su respuesta de forma interna a mi WhatsApp. Muchas gracias. La persona que tiene el nombre Lucy, por favor, si puede atender el micrófono y cerrarlo, porque oímos la conversación familiar. Vas a devolver. Doctora, buenas noches nuevamente. Sí, fue. Eh, Disculpe, no pude escuchar bien, Va a es un poquito buscar. del internet de Vas a acá. tomar. Sí, es que Tenemos que estamos. responderle la cuestión Espérame del un WhatsApp, ratito. ¿verdad? Resolveremos primero lo de Lucy, porque mientras están las voces por ahí, evidentemente no me han tenido que escuchar. Lucy, la persona que tiene la identificación de Lucy, por favor, puede cerrar su micrófono. ¿Es una reunión? El niño o la niña lo hizo bien, ¿no? Tiene dominio de la plataforma. Ahora sí voy otra vez con la consigna. Basados en esta diapositiva, ¿qué pauta nos deja Kuhn con respecto al concepto de paradigma en el transcurrir del tiempo? Basados en esta postura de Thomas Kuhn, ¿qué pauta nos deja en relación al concepto de paradigma en el transcurso del tiempo? Todos y todas de forma interna a mi WhatsApp, por favor. Doctora, Sí, adelante. buenas noches. Disculpe, ¿será que puede repetir la consigna, por favor? No pude escuchar, justo se fue la señal. Basados en esta diapositiva y lo que nos plantea Thomas Kuhn, ¿qué referencia manifiesta con respecto al concepto de paradigma en relación al transcurso del tiempo? Es para reflexión personal y su respuesta de forma interna, por favor. Gracias, doctora. Gracias a ti por preguntar.
Sigo atenta a sus respuestas. Para las personas que me hubieran mandado la retroalimentación hasta este momento, verdaderamente lo hicieron con precisión, porque tengo a las demás todavía participando. No pongo en común denominador su entendimiento. Sin embargo, trato de avanzar lo más posible la clase. Tenemos responsabilidades entonces como investigadores, como cientistas en educación, como philosophical doctors en ciencias de la educación, de entender aspectos teleológicos que hacen a la finalidad de los paradigmas, pero al mismo tiempo a la finalidad de los objetos de estudio, que permiten la aplicación de una variabilidad de paradigmas o una ruta paradigmática en independencia, pero al mismo tiempo adoptar posturas ontológicas que nos refieran a una descripción, entendimiento, comprensión de la naturaleza de la realidad que nosotros estamos investigando, estamos tratando, estamos relevando, estamos interpretando, estamos describiendo, analizando o comparando en base a otras realidades. Lo interesante al cambio de paradigmas también es que desde la epistemología del conocimiento y del saber, ya no solo entendemos la existencia del sujeto-objeto, es decir, el sujeto investigador y el objeto como fuente investigativa problemática, sino más bien del sujeto-sujeto, el entendimiento del relacionamiento del sujeto-sujeto o el sujeto con la comunidad que nos va a permitir un protagonismo significativo, un protagonismo jerarquizado para entender que las metodologías han superado sustantivamente cualquier metodología cuantitativa y han rebasado los propios límites de la metodología cualitativa, estableciendo que las historias de vida, las historias comparadas, la fenomenología, la etnografía, la antropología etnográfica, los estudios socioculturales, los análisis demográficos poblacionales o cualquier otro tipo de estudio nos va a llevar a una combinación de sujeto, objeto, sujeto, 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 comunidad y objeto, objeto. Entonces, es importante y muy importante para este nuevo tiempo
entender que la relación sujeto-sujeto va a dar pautas fundamentales, va a dar modelos significativos y va a permitir además el cambio de las líneas de investigación, pero al mismo tiempo el cambio de las políticas de los sistemas. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un proceso investigativo doctoral donde solo se trabaja con la experiencia de 3 ministros de Estado en diferentes periodos, a partir de sus historias de vida y sus propuestas ideológicas, políticas y sistémicas, por demás estuviéramos tratando de un nuevo estudio triangulado de una etapa y de un sistema, puede ser educativo, sistema minero, sistema de salud, sistema, dependiendo del área al cual nosotros dependamos, para obtener un nuevo conocimiento. No hay un libro de metodología, para el ejemplo que pongo, que establezca esta oportunidad de tratamiento solo con expertos para triangulación de todo el relevamiento de ese conocimiento y de propuestas para un planteamiento distinto, reitero, modelo paradigmático, político, ideológico o de cualquiera sea su naturaleza, o finalmente hallar una nueva filosofía en el ámbito del saber. Normalmente nos hablan que es importante trabajar con sujetos cognoscentes que son parte de ese campo del conocimiento, por decir, docentes de la Universidad Pública del Alto, pero nadie me había dicho que pudiera mejor atender a los ideólogos de los sistemas para generar nuevas propuestas paradigmáticas. Como consecuencia, el sujeto va a tener valor, el sujeto comunidad va a tener valor y va a haber un cambio metodológico que no está establecido, reitero, en libros de metodología, pero la obtención del conocimiento puede ser absolutamente sustantivo. Y para ello, yo tendré que tener un entendimiento, reitero, teleológico, ontológico, pero al mismo tiempo axiológico. Podré pensar y hacer una diferenciación. Lo que yo planteo en evidencia es un poco difícil porque trata de encontrar ex ministros de Estado que tal vez viven en otros países, tal vez viven en otros departamentos, pero ahora la virtualidad y la institucionalidad permite que la universidad también se ponga como de intermediaria de esos procesos. Porque si no, vamos a seguir tratando en base a lo existente, problemáticas recurrentes de solución inmediata, pero lo que no estamos atendiendo es lo sistémico, lo holístico, lo integrador, que hace la aplicación de esos paradigmas que nosotros necesitamos aplicar y cambiar en el tiempo. Reitero, como Philosophical Doctors tendremos que tener entendimiento de estas dimensiones, y para ello será muy importante la dimensión ética independiente. Es decir, ¿cuáles son los valores? Por eso yo hacía en la primera clase una primera pregunta: ¿cuál es el valor humano que más destaca en su vida y en su trayectoria de vida? Que permite, por supuesto, que le permite a usted ser un aportante, un investigador, un académico y un científico que va a permitir nuevo conocimiento al sistema educativo o cualquier otro sistema al cual usted pertenece. En ese sentido, ustedes han puesto en práctica esa respuesta, una dimensión absolutamente ética. Al hablar y referirse a su responsabilidad, a su puntualidad, a su transparencia, estamos hablando de los valores humanos involucrados, que por supuesto van a ser parte de los valores humanos de su trayectoria de vida, de su trayectoria familiar y también de su trayectoria investigativa. Si bien el sistema universitario boliviano y si bien el sistema educativo boliviano todavía nos maneja en la ruta disciplinar, así está manifestado en el modelo educativo, pero nosotros podemos romper esas dimensiones metodológicas recurrentes y más bien generar constructos teóricos
sustantivos inexistentes. Podemos hablar de un nuevo sistema educativo boliviano, ¿no? Haciendo un estudio retrospectivo histórico de los modelos educativos, solo con entrevista a 3 ministros. Reitero el ejemplo. Puedo referirme a las políticas internacionales de la educación superior, tomando contacto con 3 expertos internacionales, ¿no? Uno europeo, uno asiático y uno latinoamericano, que nos hable desde su postura epistémica con respecto a la perspectiva de la educación superior en Latinoamérica. Puedo referirme a una visión de las ciencias de la educación para el siglo XXI, ya no solamente atendiendo eh, los objetivos sostenibles, sino más bien tratar otros objetivos que den respuesta al paradigma de la transcomplejidad. Me puedo animar a un planteamiento de objetivos educativos hacia la educación superior para la segunda mitad del siglo XXI y así sucesivamente. Todos estos planteamientos piden y sustentan esa dimensión ética, epistémica, teórica o metodológica en las cuales ustedes han sido formados, pero al mismo tiempo genera retos fundamentales que los hubiéramos planteado en esencia como inmediatez, reitero, de solución, pero dependerá de nosotros para administrar lo mejor posible las dimensiones de los paradigmas que conocemos, los paradigmas que hubiéramos estudiado, los paradigmas que hubiéramos tratado y superar estos cuadrantes significativos que dan respuesta al positivismo, al paradigma interpretativo y al sociocrítico, según este autor Fidias Arias, para más bien atravesar estos cuadrantes y estas dimensiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas y axiológicas para generar una nueva existencia de ser humano, para generar un nuevo modelo educativo, para generar un paradigma educativo globalizador, para generar modelos de educación superior para el sistema universitario boliviano, para generar un modelo educativo para el contexto oriental diferente a la región occidental, para generar un modelo educativo de los países sur-sur y así otras maneras de entender las propuestas de investigación. Por supuesto, el acompañamiento de sus tutores, tutoras, debe ser importante, debe ser vinculante, es decir, para ello terminan siendo ambos expertos que van a buscar las rutas, los medios para hallar a estos sujetos que nos van a dar respuestas y nos van a dar información actualizada, pero que no ha sido documentada, que no ha sido entrevistada, que no ha sido apuntada y permanecen las personas, permanecen los protagonistas, permanecen los funcionarios públicos, permanecen los docentes, porque todavía no se ha pensado que se puede atravesar estas dimensiones, pero en el nuevo paradigma de la complejidad. Las dimensiones van a seguir siendo las mismas, evidentemente, pero nosotros podemos buscarles fundamentos más allá de los establecidos por la epistemología de cada uno de los paradigmas. Si bien los fundamentos eran positivista lógico, fenomenológico, la teoría interpretativa, la teoría crítica, podré establecer, por ejemplo, un estudio de análisis financiero a partir de la sociodemografía económica de las unidades educativas del Alto, ¿no? Ya no podría repetir el título verdaderamente porque trato de construir en la lógica del paradigma transcomplejo. Es decir, que cuando hablamos de cualquier realidad, ya no solo fundamenta el paradigma por sí mismo, sino la combinación y la complementariedad de los diferentes paradigmas nos van a permitir dar una respuesta positivista, lógica,
una respuesta fenomenológica, una respuesta con una teoría crítica y una respuesta transdisciplinar. Porque tal vez esté hablando de los presupuestos financieros para unidades educativas del Alto en un periodo post-pandemia. ¿Y qué resultados da en términos de calidad educativa? Allí estoy generando una complejidad de alto nivel y de entretejido sostenido, donde evidentemente estoy reconociendo que cualquier realidad que estamos analizando como problema, no solo va a pasar por la objetividad, sino también por la subjetividad, no solo va a pasar por la multiplicidad de realidades, sino que también va a pasar por la divergencia de posturas, de creencias, de comportamientos, de respuestas y de construcciones teóricas que yo vaya a hacer. Es tratar de demostrar lo más posible que nosotros vivimos y perviviremos desde el conocimiento empírico hasta el conocimiento científico, desde la metodología cuantitativa y cualitativa, y sino también desde la objetividad de la mirada, desde el apunte, desde la esencia del ser humano y desde el comportamiento que solo podremos encontrar a través de una imagen fotográfica. Cuando nos referimos a un objeto de estudio, cualquiera sea el paradigma, nos estamos refiriendo a una problemática en específico y es lo que nos solicita el sistema universitario en general. Trate un tema específico, un tema concreto, dele la solución y tal. Y cuando vean doctorado va a poder ver una problemática y un modelo. Pero puede darse también la replicabilidad de un aporte de maestría a un aporte doctoral. Aquí de pronto no es la realidad institucionalizada, colegas, es a donde quiero yo llegar, sino a sus responsabilidades y a los retos que ustedes se van a plantear como investigadores científicos. Puede ser una la naturaleza y la identidad institucional, pero nosotros podemos aportar en esencia a esa naturaleza institucional, a esa convivencia organizacional académica y permitirles a nuestros estudiantes a retos mayores. Pongo otro ejemplo de convivencia académica con estudiantes en un programa de diplomado, evidentemente y tan sencillamente en educación superior, donde había hecho el planteamiento porque era docente del área de diseño curricular y había propuesto al coordinador del programa y le dije, ¿será que podemos cambiar el modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje en una intencionalidad de que verdaderamente los módulos sean en diálogo uno con el otro y generen un solo resultado como proceso continuo? Entonces me dieron la oportunidad de hacer el cambio del modelo y como consecuencia estaba basado en competencias, pero tenía que ver con las competencias de los profesionales que asistían al diplomado en educación superior. Allí pusimos en juego el modelo transdisciplinar y no permitíamos que los ingenieros hicieran un grupo, que los médicos hicieran otro grupo, qué tal, sino que todos tenían que combinarse. El trabajo final iba a ser una defensa pública ante tanto ante tribunal académico, pero también tribunal empresarial, tribunal de las entidades públicas, tribunal de las entidades privadas, que pudieran ver los resultados de propuesta de procesos formativos transdisciplinares. En ese sentido, imagínense cambiar la normativa universitaria y decir, también serán invitados como tribunales a las defensas. Estoy hablando de diplomados, colegas, no estoy hablando de maestría, doctorado. Imagínense el enriquecimiento que sería a nivel de maestría y de doctorado, donde nosotros invitamos a empresarios, a autoridades públicas, de ministerios, no ministerios, áreas descentralizadas, desconcentradas, para que vean las defensas. ¿Cuál era la finalidad? Que cada equipo humano que presentaba un proyecto
de formación posgradual en determinada área, haciendo un estudio de una problemática en el contexto localizado, Bolivia, ¿no? En el contexto localizado, identificando la existencia de ese proceso formativo, poníamos la defensa pública de ese proyecto de formación profesional a consideración y oferta de las entidades públicas, privadas y empresariales. Dio un resultado interesante, de manera que el concepto de sujeto, 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 objeto, sujeto, comunidad, dio un excelente resultado. Cambiamos el modelo y permitimos que el sujeto sea la universidad, que el objeto sea la problemática y que evidentemente la población beneficiaria, que siempre trabaja en independencia, esté en vinculación con la universidad para generar un relacionamiento. De la cantidad de grupos, por decirles algo, 10 programas formativos especializados, fruto de un programa de diplomado en educación superior, de 10 programas, 5 programas fueron contratados, les llamaremos, contratados, aceptados, incluidos en las estructuras de las instituciones, inclusive un programa ha sido parte de un convenio con la universidad, porque el programa más los diplomantes han sido llevados a Santa Cruz para procesos formativos empresariales. Como consecuencia del ejemplo, somos nosotros quienes tenemos que aplicar estos paradigmas de transcomplejidad siguiendo una línea variada, un cambio, una transformación, ¿no? Que pudiera dar paso a cambios sustantivos para entender perfectamente que la teoría combina con la práctica. Los paradigmas van a establecer en términos de valores, ¿no? Ya sea para el positivista, para el naturalista, cualquiera, una serie de alternativas hacia nosotros como investigadores. El libre albedrío siempre va a existir, los valores humanos siempre se van a dar. El tema es que nosotros en ciencias de la educación, en el sistema educativo en general, compartimos estos valores humanos y estas ideologías y que no deben estar en ningún momento, por más que el paradigma positivista nos lleve a ciertas disociaciones al respecto, nosotros debemos generar de forma permanente, gracias al paradigma sociocrítico naturalista, a un relacionamiento permanente, indisociable más bien, y de convivencia entre la teoría y la práctica. Pero cuidado que el entendimiento de la práctica sea la realización de ejercicios, de tareas, de actividades, cuando la práctica está dada por la anticipación del ejercicio profesional del estudiante, como el ejemplo que acabo de poner. Entonces, también es necesario que en vez de que nosotros nos refiramos a que verdaderamente el sistema universitario necesita criterios de calidad, nosotros establezcamos en aula, en proceso investigativo, cuáles van a ser esos factores y esos criterios de calidad que vamos a llevar adelante. Al respecto, si fuera una propuesta de equipo, ¿qué criterio de calidad a este nivel doctoral pudiéramos incluir en este equipo de investigadores como fundamental y sustantivo en las investigaciones científicas para respuesta de forma interna a mi WhatsApp? Reitero la consigna. Como equipo de investigadores científicos a este nivel doctoral, ¿qué criterio sustantivo podríamos considerar como parte de los procesos de investigación doctoral? La respuesta de forma interna a mi WhatsApp. Muchas gracias.
Atenta a sus respuestas. Espero un minuto más, por favor, para la retroalimentación. Verdaderamente hay importantes aportes de parte de ustedes. Había señalado cuál pudiera ser un criterio de calidad para este tipo de equipo de investigadores científicos a este nivel doctoral que pudieran favorecer procesos investigativos científicos. Cedería la palabra a Joel. ¿Qué criterio hubieras planteado, Joel? Buenas noches, doctora. Bien, lo Uno que, solo, por favor. Si es que me hubieran dado más de uno, uno solo. Quedo agradecida. claro que sí, doctora. Bueno, nuevamente, buenas noches. Bueno, el criterio que yo le enviaba al mensaje, ¿no? Era que, como usted mencionaba, es importante eh, trascender el estudio, no solamente en lo académico o en el objeto de estudio, ¿no? Sino también en la aplicabilidad de estos. Como usted decía, el ejemplo de los diplomados, que se Ujú, pueda plasmar esto en la realidad, ¿no? Entonces yo decía, un proyecto o un conocimiento que se pueda investigar tiene que trascender, valga la redundancia, ujú, y hacer cambios en nuestra realidad, ¿no? Tiene que ujú, cambiar, transformar o mejorar nuestra realidad. Por tanto, el criterio ujú, que yo escribía es el del análisis de la realidad de donde se está, donde la sociedad, donde las personas se desenvuelven dentro de la investigación. ujú. Em, si pudiera darle otro nombre con el debido permiso, Joel, diría el criterio de aplicabilidad profesional inmediata. Estoy de Muy acuerdo, doctora. De hecho, muchísimas gracias. interesante Me la costaba propuesta. encontrar, sí, Ujú, me costaba encontrar el resumen y ser un súper, poco más preciso. no está muy bien, Gracias. excelente. Vamos con Abigail, por favor, de los criterios planteados, ¿con cuál te quedarías y por qué? Em, Buenas noches, doctora. Buenas noches a los colegas. Em, Creo que el tema de la em, justicia es algo muy importante y relevante. Ajá, Yo soy abogada y también soy comunicadora social, pero actualmente ujú, estoy en el área legal y me ujú, parece que es realmente relevante. Si tuviéramos que trabajar en un equipo multidisciplinario y yo tuviera que aportar con algunas ideas en cuanto se refiere a un proyecto, un trabajo o un posgrado, como podría ser una maestría,
creo que Ujú, sí, hay que darle un énfasis muy eh, sustantivo, digámoslo así, a la justicia, porque es lo que veo cada día en nuestra sociedad. Una persona llega al despacho llorando porque de repente perdió a su bebé o a su, bueno, su hijo por una justicia mal administrada o por una falta de conocimiento por parte del abogado que ha anticipado anteriormente a este litigante o porque el anterior abogado no ha presentado las pruebas debidas y esta persona se encuentra encerrada en la cárcel de manera injusta. Entonces, creo que el tema de justicia es relevante porque puede cambiar de gran manera la vida de las personas y de la sociedad. ujú. Estimada Abigail, tomas y tocas un ámbito sensible, humano, complejo desde todo punto de vista. Y en ese caso, creo que dada tu experiencia en ambos ámbitos, en ejercicio, por supuesto, he tenido la oportunidad de verte en redes y creo que la propuesta tiene que estar vinculada si queremos hablar de un criterio de calidad, ¿no? En este caso, más bien tendría que ser de vinculación, ¿verdad? Es decir, bien se habla de la vinculación paradigmáticamente, colegas, ¿no? Paradigmáticamente. La vinculación de la universidad, Estado y sociedad. Va a ser siempre un tema pendiente porque las problemáticas son variadas y si bien existe la vinculación universidad, Estado, universidad, instituciones, universidad, no sé, justicia social, por decir algo, creo que quedaría pendiente el servicio social de la universidad a la sociedad en la línea que tú hablas, Abigail. Si bien hubiéramos llegado a los consultorios gratuitos de abogados y abogadas para atender diferentes casos, pero la triangulación universidad, sociedad y medios de comunicación generaría también un criterio de calidad de la universidad significativo. Es decir, hacer que el sistema universitario a través de sus diferentes universidades sean coprotagonistas de realidades, de soluciones y de situaciones para superar la esencia de aquello que se llama el derecho en sus diferentes líneas. El tema es bastante delicado, es transcomplejo, es transdisciplinar y por ahí pudiéramos hallar, no sé, alguna solución. Gracias por el ejemplo, Abigail. Muchísimas gracias. Vamos con Viviana, por favor. Viviana, ¿cuál fue su aporte? Viviana Machicado. Buenas noches, doctora. No me permití Ok. activar la cámara, bueno, el micrófono. Bueno, yo creo que para hablar sobre, ¿no? Un aporte que podemos, o bueno, un estándar de calidad que podemos eh, proponer en el caso de poder, ¿no? Ser parte de tal vez una maestría o un diplomado, creo que es muy importante y es funcional, debe ser funcional para la sociedad sobre todo, pero también hay que tomar en cuenta justamente este módulo, ¿no? Que es la transdisciplinariedad. Y si lo vamos a ver desde esta perspectiva, deberíamos hablar sobre la diversidad de perspectivas, tomando en cuenta Ujú, que en la sociedad tenemos diversos profesionales que tal vez se van a encaminar en una misma línea o van a tener una misma meta, sin embargo, desde diferentes enfoques. Entonces, creo que la diversidad de las perspectivas promueve el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque alienta a los estudiantes, ¿no? En este caso ya profesionales, a considerar distintos puntos de vista ujú, y gracias a estos distintos puntos de vista podemos cuestionar nosotros también y buscar soluciones, ¿no? Desde diferentes enfoques.
Obviamente esto va a enriquecer nuestro aprendizaje, va a ser un aprendizaje mucho más significativo, va a fomentar también la tolerancia y sobre todo el respeto a la diversidad, tomando en cuenta las opiniones diversificadas de cada profesional. Ujú. Ese sería mi aporte, doctora. Muy bien, Viviana. Vamos con Harry Tapia. ¿Cómo en la academia pudiéramos aplicar esta postura de criterios de calidad a partir de investigaciones transdisciplinares? Estoy cambiando totalmente la consigna hacia el planteamiento de una nueva pregunta. Harry Tapia. Harry Tapia. Se encuentra por ahí Harry Tapia. He cambiado totalmente la sintonía de la consigna. Brígida Mixto, ¿alguna respuesta a esta última consigna? Y pregunta Harry. Doctora, buenas noches. No lo había escuchado Adelante. bien en la pregunta, pero lo que yo había escrito en mi postura era bueno tomar en cuenta la viabilidad y conocimiento de la realidad del contexto en la que nos encontramos, ¿no? En mi Ujú, caso, y como educadora, el conocer la realidad de los estudiantes, involucrarme, como usted ya mencionó, que es muy importante la transdisciplinariedad, integrar y ser estudiados la parte de tomar en cuenta, ¿no? De sujeto a sujeto, sujeto comunidad. Yo en ese sentido, doctora, pienso que es importante, ¿no? Esa viabilidad de conocimiento de la realidad educativa. Es gracias, ujú. doctora. ¿Alguien, algún otro criterio más? Gracias, Brígida. A ver. Este, los paradigmas en términos de planteamiento de problemas, de diseño, de identificación de la muestra, de la técnica de recogida de datos, me establecen y señalan y dicen que deben ser problemas que permiten teorizaciones, pero al mismo tiempo percepciones y sensaciones y vivencias. ¿Notan? Aquí ya estoy haciendo una triangulación plena. No me estoy yendo a una descripción concreta y específica, línea por línea, columna por columna, no. Digo, a la superación de tantas etapas históricas de los paradigmas que nos llevaron desde la teoría a la práctica, se entiende que desde la investigación y desde las ciencias de la educación, tengo que tener capacidades metateóricas, tengo que tener altos niveles de percepción y sensaciones como educador y educadora y ser parte de las vivencias y las convivencias educativas. Los diseños ya no son, ¿no? Ya no son únicos y determinantes. El diseño metodológico de su tesis de maestría y doctorado en la línea de la transdisciplinariedad y la transcomplejidad y del prospectivismo nos lleva a que dejemos las estructuras sostenidas y más bien sean abiertos, flexibles, didácticos, que den respuesta inmediata a las soluciones, que atiendan los recursos que tenemos a nuestro alcance y que la muestra no sea tan medible ni tan determinada, sino que más bien la muestra sea definida por los intereses o las necesidades que determinan la investigación. La recogida de datos dependerá de nosotros. Habrá alguien que deja el dato, que deja el apunte y decide solo y sencillamente tomar fotografías. Y entiendo que no habrá nadie que se ponga en contra o tal vez una estructura positivista sí, donde diga, pero las fotografías no me dan ningún dato. Y yo podré darle la respuesta y decirle, a mí me generan muchos datos porque se entiende que desde la línea de los sistemas educativos, los niveles de percepción, de intuición, de psicología, de psicopedagogía, yo a través de una imagen ya tengo un relevamiento sostenido
sin preguntar a nadie. Porque de tal manera es la situación y la problemática que no hay razón para que yo hurgue, dañe, hiera a los protagonistas de esta realidad y más bien genere una comunicación visual atendiendo técnicas cualitativas y otros instrumentos que no han sido validados, pero que perviven en el tiempo como testimonios fieles de toda realidad y de todo consentimiento con respecto a la problemática que estoy tratando. Para ello, como investigador, investigadora, propongo niveles de interpretación y de análisis de interpretación distintos, donde evidentemente lo cuantitativo va a estar dado por la cantidad de imágenes que yo tenga, por la exposición de estas y la interpretación de los comportamientos de los personajes que está en cada una de las imágenes, generando también otras formas de participación, otras formas de interpretación. Podré poner en cuestión y en exposición de la comunidad vulnerable que estoy tratando estas imágenes para que también se constituyan en cointérpretes de esa problemática, para que me den su razón de ser. Entonces, hay todavía técnicas y procesos que no han sido escritos, que no han sido bibliografiados, que no han sido editados, que no han sido impresos y que pueden ser tratados desde mi propia lógica, intuición, vivencia, convivencia de la problemática, porque a lo que queremos llegar es a otro tipo de revoluciones científicas. Verdaderamente, los paradigmas han sido aceptados en el tiempo. Thomas Kuhn nos hubiera dejado la esencia de que la propuesta de este paradigma, como señalaron ustedes como aporte, ya los he leído, dije que en su momento no iba a leer, algo que nos deja Thomas Kuhn es que los paradigmas tienen un cierto tiempo, no son para siempre. Pero sí, a medida que los vamos superando, porque aparece otro conocimiento, otras ciencias, y en cada ciencia un nuevo conocimiento, van a saltar, van a emerger otros nuevos enigmas que nos van a pedir nuevas resoluciones. Nosotros entenderemos como la ciencia normal, aquella que nos sigue dando los mismos datos en el tiempo, pero al mismo tiempo, esta temporalidad nos va a referir a un progreso acumulado de conocimientos que tal vez también van a emerger anomalías distintas, van a emerger situaciones y crisis distintas. Y por ahí va a quedar una especie de conocimiento estancado en el tiempo que va a necesitar un mayor entendimiento, una mayor comprensión, pero un nuevo tiempo distinto. Nosotros y nosotras somos protagonistas de una problemática mundial. Diría que en ese sentido, el favorecimiento desde la investigación científica ha estado en que no todo está descubierto, no todo está planteado. Una pandemia nos ha demostrado que inclusive las vacunas estaban en pleno proceso de revisión, estaban en proceso de prueba. Y toda la humanidad, incluyéndose ustedes y mi persona, hemos sido parte de esa población a prueba. Algunos nos ha afectado de una manera, otros de otra manera, pero se entiende que los componentes químicos de alguna manera han superado la crisis de pandemia, aún estableciéndose en cada organismo la naturaleza distinta y las anomalías distintas. Mientras a unas personas les venía temperatura, a otras personas les venía dolores, a otras personas les venía y otras personas no pudieron salvarse. Entonces, debe ser en inspiración y en respeto a todo lo vivido en ese periodo que las revoluciones científicas siguen existiendo y van a seguir existiendo en el tiempo. Pero también estas revoluciones científicas nos van a dejar enigmas sustantivos y al mismo tiempo nuevas teorías, o nosotros, en independencia de gestión por nuestra propia experiencia, vamos a generar teorías independientes, individuales, que de alguna manera vamos a reformar esos paradigmas. El comportamiento de la vacuna Pfizer
no será lo mismo en un contexto territorial como el europeo en relación al contexto territorial latinoamericano. Las condiciones geográficas, las condiciones climatológicas, las condiciones de temperatura del ser humano, las condiciones físico-biológicas son distintas. Como consecuencia, por más que el paradigma estuviera establecido, estas vacunas A, B, C, D van a salvar al ser humano, ha habido la anomalía y la crisis de que han habido personas que no se han salvado. Como consecuencia, estos paradigmas desde el área de la medicina han entrado en una incompatibilidad sostenida y de alguna manera lo que han hecho es generar rupturas y cambios. ¿En qué? En ese concepto de la ciencia revolucionaria. Necesitamos nuevos paradigmas y parece que en este tiempo sobre todo, nosotros empezamos un nuevo ciclo del conocimiento del tiempo. ¿Por qué recurrimos a esta lectura retrospectiva de esta realidad? Porque todo es válido. En el tiempo lo que van a existir son las realidades y los hechos, van a existir los métodos, van a permanecer las ciencias y las disciplinas, va a permanecer nuestra propia experiencia, la experiencia de nuestros seres queridos, de la comunidad académica, de la comunidad universitaria, de la sociedad local, de la sociedad boliviana, y de todas maneras vamos a seguir refiriéndonos al método científico. Pero ahora nosotros, después de haber superado ese paradigma positivista y entendido desde el interpretativo que el fenómeno social, el fenómeno cultural, el fenómeno químico, el fenómeno biológico es parte del conocimiento y es parte de la interacción social, también es la que está generando significados y conocimientos significativos. Lo que tenemos que atender suma a ese proceso paradigmático, es atender al hombre unidimensional, pero también al hombre comunitario. Hay una racionalidad humana, hay una racionalidad técnica, hay una racionalidad desde las diferentes disciplinas, pero al mismo tiempo hay una racionalidad tecnológica que ha convivido desde la propia existencia del paradigma sociocrítico. La verdad, la única verdad que existe es que siempre van a haber problemas y siempre van a haber necesidades. Y la teoría la podrán plantear nuestros maestros, nuestros precursores, los autores a los cuales nosotros nos dirigimos en las diferentes áreas, pero nosotros también nos haremos autores, dado que somos parte de esas acciones sociales o nos hacemos responsables de esa intencionalidad de hallar soluciones a los problemas. El conocimiento está en nuestras manos. El conocimiento está en nuestras manos. Ya no es una cuestión de que dependemos de los maestros y de las estructuras universitarias para crear nuevo conocimiento, sino más bien de forma inmediata como investigadores científicos, nosotros a partir de ensayos, de investigaciones concretas, de investigaciones inmediatas, de tratamiento y de trabajo en equipo con nuestros estudiantes, de trabajo en los espacios laborales, podemos generar nuevos cambios y transformaciones. ¿Hacia dónde? Hacia la diversificación de ese conocimiento y tratando nosotros desde la disciplinariedad de bifurcar nuestro conocimiento hacia la transdisciplinariedad y la complejidad. Si bien hubiera dicho bifurcar entendido como interdisciplinariedad, es decir, este espacio donde conviven las ciencias de la educación, donde convive el concepto de calidad, donde convive la metodología cuantitativa, donde convive la existencia y la base de lo que es la epistemología. En el pensamiento complejo cabe todo, colegas. Cabe el concepto de paradigma, cabe el concepto de teoría, cabe el concepto de ciencia, cabe el concepto de arte, pero al mismo tiempo todo lo que puede generar incertidumbre, sinónimo de duda, asombro, imaginación o lo que fuera, nos puede llevar a una perspectiva relacional sistémica de ese todo complejo que vivimos en diferentes niveles de realidad y que nos va a llevar a una cosmovisión distinta
de esa concepción de nuevo conocimiento en autoría propia y de la comprensión de las necesidades y de las realidades de la ciencia, de la filosofía, de la ciencia de la cual domino, de las artes, de la religión y del conocimiento, que hoy en día es flexible, contradictorio, individual, colectivo, interno y externo. Donde me encuentre, cualquiera sea mi postura paradigmática, reitero, epistémica o disciplinar, tendré que convivir en todo tipo de realidades. Así como estudio, trabajo, así como trabajo, voy al mercado, así como voy al mercado, ayudo a un pobre, así como el pobre me habla de su realidad, trato de interpretar para ver un medio de cómo ayudar a esa persona y a muchas otras personas. Nos debemos a una sociedad problemática. Ya no solamente nos debemos a una institucionalidad con problemas. A eso nos lleva este paradigma de la complejidad. Algunos de ustedes me habían señalado, soy educadora, pero también soy abogado. Soy comunicadora social, pero también soy, o sea, es decir, este es el momento en que nuestra generación, pero las futuras generaciones, es decir, la generación de sus hijos y de sus hijas, van a tener que dar respuesta a muchas disciplinas. Yo nada más les convoco a que se animen a iniciar en este presente. Mañana vamos a tratar este manifiesto de la transdisciplinariedad, pero que desde ahora atiendan y entiendan esa concepción de la transdisciplinariedad y no pasa necesariamente por tener 5 profesiones. De pronto podría ser un cierto ideal o como un camino de continuidad, pero es preferible que entendamos y atendamos las investigaciones desde las ciencias administrativas, desde las ciencias de la educación, desde las ciencias financieras, desde la antropología, desde la sociología, que entendamos y aprendamos desde la administración por sí misma, desde la academia, desde la ciencia, desde el paradigma positivista, desde la postura de Morán, desde la postura de mi colega que trabaja en mi oficina. La academia no nos está obligando a formaciones continuas transdisciplinares. Reitero, tener 1, 2, 3, 4, 5 profesiones, sino más bien, en esta primera etapa, bifurcar el conocimiento para luego generar un conocimiento transdisciplinar que tenga la capacidad de dar una respuesta tecnocientífica, que tenga la capacidad de dar una respuesta transcultural, que tenga la capacidad de un análisis crítico, que tenga la capacidad de demostración de inclusión globalizada de una respuesta desde una nueva visión de mundo en prospectiva de la realidad boliviana, que tenga la capacidad de proyectar la evolución de la educación, que tenga la capacidad de entender que es necesario evitar confusiones, pero al mismo tiempo es necesario estar confundido en determinada realidad, porque van a haber muchas realidades que necesitan mucho tiempo para darle las respectivas soluciones. Y para eso, Basarab, Nicolesco y muchos otros autores nos plantean la existencia de un nuevo humanismo, pero ese nuevo humanismo tiene que empezar por nosotros y por nosotras mismas. Estamos en estos espacios académicos donde entendemos, aprendemos, jerarquizamos nuestra trayectoria profesional, alcanzamos mayores títulos, queremos lograr mayores oportunidades laborales, pero a la par trabajemos por la humanidad. Yo nada más les convoco a pensar y analizar qué significa trabajar por la humanidad. Cuando me refiero a la humanidad, no hubiera señalado solo y exclusivamente a la sociedad boliviana, sino a la sociedad boliviana como parte de esa humanidad globalizada. Felizmente tenemos los medios, tenemos las herramientas, y lo que nos restará será aprender y tener una lectura continua, eso sí, de estas otras formas de entendimiento de la realidad. ¿Cuál es el punto de vista económico a nivel nacional e internacional?
¿Cuál es el punto de vista ideológico, entendido como escuelas ideológicas y trayectorias históricas y de las ciencias sociales que hubieran hecho a la formación de nuestro contexto? ¿Qué ha significado para mí la concepción del método científico en mi proceso formativo, en mi proceso de investigación? ¿Qué significa el entendimiento de la pluralidad, pero no desde la concepción exclusiva, desde lo cultural para la identidad cultural boliviana, sino desde la pluralidad compleja y desde esa concepción de complementariedad de los diferentes paradigmas? Y cómo yo me voy aproximando ya no al territorio local, nacional, de ejercicio de mi profesión y entendimiento de mi desempeño humanista, sino más bien a una globalización de esos procesos, tal como cada uno de nosotros pudiera plantear una variabilidad de problemáticas. No nos va a faltar, no nos va a faltar hechos, situaciones, problemas que tratar. No nos va a faltar, es decir, nos va a sobrar. Entonces, ¿cómo hacemos como protagonistas de las ciencias de la educación, en este caso en contexto boliviano, que nos lleven a ese rigor, pero al mismo tiempo a la tolerancia de los cambios y las transformaciones en los sistemas educativos? Lo pongo en plural porque lo que vive cada uno y ejerce cada uno es totalmente distinto. El momento en que ustedes me hablan de forma independiente, cada uno me cuenta su propia historia, su propia realidad, sus familiares, sus situaciones de salud que conviven en esa naturaleza humana. Tenemos una enorme responsabilidad y esta responsabilidad la tenemos que llevar adelante de una u otra manera y estar totalmente agradecidos de ser parte de este equipo humano, pero también de esa responsabilidad de atender, entender e interpretar esta realidad que nos pide un nuevo humanismo. Aquí en la pantalla, yo creo que todos visibilizan claramente, ¿verdad? Por favor, apúntense. En el material de estudio, en la plataforma, está el manifiesto de la transdisciplinariedad. He estado revisando la plataforma, hay unas personas que la han revisado, han estado bajando seguramente los archivos. Tengo una persona que ha participado ya en los 5 foros. Yo lo único que les pediría, y hago el paréntesis estrictamente técnico académico y digo, no se guarden para el final y el último día todas las tareas y todos los trabajos, sobre todo el trabajo final. Y para la siguiente clase, todos por favor deberán revisar el manifiesto de la transdisciplinariedad, pero solo y exclusivamente al capítulo que corresponde su apellido paterno. Las personas que tienen el apellido paterno empezando con A van a leer el título Evitar confusiones. Las personas que tienen el apellido paterno que empieza con G van a empezar con, perdón, retrocederé. Van a empezar con el capítulo Nueva Visión de Mundo. Las personas que tienen el apellido paterno con la letra M van a empezar y van a leer solamente el capítulo Tecno Naturaleza. Quisiera saber, por favor, si se hubiera entendido esta consigna. Estas diapositivas las voy a subir a la plataforma para que cada uno y cada una sepa qué título le toca del manifiesto de la transdisciplinariedad en base al apellido paterno que aparece aquí en diapositiva. Adelante, Abigail. Gracias, doctora. En todo caso, a mí me Tienes la tocaría... mano levantada. Sí, ¿me escucha, doctora? Hola. Te oigo perfectamente. En Te mi oigo, caso, Abigail. nuevo humanismo, ¿no, doctora? Estoy con C, Ajá. sí, ¿no es cierto? Ya. Gracias, Ujú, doctora. Trámite. sí. Gracias. Entonces, reitero, hoy en la noche voy a ponerlo, el PowerPoint, para que ustedes vean que,
qué título les toca, ¿no? Son títulos cortitos para que generemos opinión con respecto al manifiesto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a la designación? El título está en base a la diapositiva y responde a su apellido, a la letra de inicio de su apellido paterno, para ser más exacta. ¿Se entendió? Sí, doctora. Gracias, Iván, te agradezco. Hubiéramos visto entonces la variabilidad de paradigmas. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿existirá como consecuencia el paradigma científico o existirá el paradigma tecnológico? ¿Habrá contradicción, complementariedad entre este paradigma científico que todavía no está escrito, no hay bibliografía al respecto, o vendrá la escritura del paradigma tecnológico? La transcomplejidad es tan compleja como esta diapositiva. Es decir, caben significados, concepciones, principios, como es el caso de todos los paradigmas anteriores. Lo que nosotros tendríamos que hacer es inspirarnos en esta diapositiva, que está la fuente al pie, ¿no? Para entender un poco y decir, debo entender de cada paradigma cuál ha sido el origen, el desafío, la incertidumbre que ha generado ese surgimiento de ese paradigma. Pero desde el paradigma de la transcomplejidad van a existir teorías en sincronicidad, mientras van a haber otras teorías en relatividad. Va a caber la mecánica cuántica, la entropía, teorías nuevas de la comunicación, la teoría del todo. Podrá darse apertura como características de la transcomplejidad, la rigurosidad, la tolerancia, la accesibilidad. Habrán aspectos fundamentales y elementos sustantivos en la transcomplejidad, y la diapositiva está diseñada encabezando el aspecto educativo como fundante y como elemento inicial, así como el político, social y cultural y tecnológico. Y así podremos entender una variabilidad de sintonías que nos permiten el entendimiento de la transdisciplinariedad. Evidentemente, para todos y todas, lo que debe quedar claro, que la investigación ha sido siempre transcompleja. ¿Por qué? Porque así como hemos tenido como herramientas las matemáticas para un relevamiento estadístico, así también hemos tenido el testimonio de una persona que nos ha permitido una entrevista. Así también hemos tenido el proceso de triangulación de metateorías. Así también hubiéramos logrado la interpretación o la identificación de un autor que hubiera conducido nuestra investigación. Es decir, la transcomplejidad nos lleva a un enfoque integrador, donde se hace necesaria la incertidumbre, la confusión, el desorden, para nosotros generar en independencia una propia claridad, distinción y precisión. Si bien se habla de que existen expertos o docentes expertos en metodología, entiendo que todos y todas tenemos la oportunidad y somos metodólogos y metodólogas. ¿Por qué? Porque en ruta propia, en respuesta a nuestro proceso formativo, logramos integraciones metódicas, logramos procesos de intercolaboración y diferenciación en independencia, pero al mismo tiempo en complementariedad. A la fecha, el momento que nos tocase ser sujetos, estaremos dando paso a nuestros procesos de descripción y narración de nuestra realidad. Pero si nos concebimos como objetos investigados,
también trataremos desde nuestras posturas y desde nuestras epístemes aquello que consideramos fundamental en beneficio del investigador. ¿Es en serio la pregunta que nos debemos hacer para cerrar esta jornada? ¿Es realmente la incertidumbre, la contradicción, es también favorable para la investigación científica? Por supuesto que sí. Porque nosotros sabremos diferenciar, comparar, triangular, esquematizar, sistematizar y dar una respuesta combinada, integrada o una solución distinta, aquella que un colega investigador o investigadora pueda dar con respecto a la misma problemática desde su punto de vista, desde su propia realidad y desde su formación. Diría que no hay límite alguno. Diría que a pesar de esta nueva realidad y a pesar de la transcomplejidad como paradigma, de todas maneras, muchos investigadores, investigadoras, tesistas, maestrantes, adoptar y adaptar el sistema establecido por la Universidad Boliviana. No habremos superado la metodología cuantitativa o la metodología mixta en evidencia porque son necesarias, son fundamentales, pero al mismo tiempo pasará algún tiempo más para poder encontrarnos con tribunales expertos que más bien atiendan en, porque nosotros somos los verdaderos precursores teóricos, responsables de las nuevas metodologías. Espero que estas reflexiones, aún la demora de inicio, nos dé paso a nuevos cambios y transformaciones para nuestro ejercicio y para nuestros cambios y transformaciones que podamos dar, arriesgando muchas veces inclusive nuestra propia institucionalidad y nuestra propia academia. Depende de nosotros y nosotras. Por demás, este es un equipo humano significativo que solo pensando que la calidad educativa parte de procesos investigativos colaborativos, pudieran generarse aquí resultados de alta trayectoria y de aporte a la sociedad que nos necesita. Deseo que nos vaya bien, que este entendimiento entrecruzado, entretejido, complejo, distinto, distante a todo aquello que conozco y entiendo, sea favorable para ser autores y autoras de las nuevas realidades que entendemos vienen en el futuro y que seamos capaces al mismo tiempo de humanizar la esencia de todo ser humano. Que estemos bien, nos vemos el día jueves. Reitero, voy a poner el PowerPoint en la plataforma para que ustedes vean el título que les toca del manifiesto de la transdisciplinariedad. Va a ser una clase compartida para que nos quede claro y la intencionalidad de que cada persona lea un título tiene el sentido colaborativo, pero al mismo tiempo abarcativo para entendimiento de este material. Que tengan muy buenas noches todos y todas, que estemos bien. Nos vemos el día jueves. Interesantes Doctora, sus participaciones, todos estén atentos y atentas. Sí, perdón, doctora, una consultita. ¿Cuánto ¿alguien tiempo tenía hablando? para... sí, perdón, creo que no me escuchó. Te oigo, Doctora, Abigail. ¿cuánto tiempo tenemos para participar y así preparar nuestra participación? Mira, hay cosas que son de plena incertidumbre en esta clase. En cada clase vienen el número de personas distintas. Hoy hubieron más personas que en la anterior o finalmente en una primera parte hay más personas que en la segunda parte. Entonces entiendo como mínimo, prefiero dar el mínimo en vez del máximo, mínimo 5 minutos para que cada uno pueda comentar. ¿Listo? Porque lo demás va a responder a la propia transcomplejidad de la clase también. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, doctora. Listo. Buenas noches. Si a alguien le quedó alguna duda, algún comentario, alguna situación, puede hacérmelo saber de forma interna. Carrie Tapia, ¿alguna pregunta?
¿Puedo hacer una consulta? Sí, Elmer, adelante. Te oigo como lejos, lejos, lejos. Sí, doctor, es por el trabajo. Estoy con algunas dudas respecto a lo que se ha avanzado en la anterior clase, porque prácticamente he estado conectado todas las 2 horas y media, Sí. pero no he escuchado absolutamente nada porque se ha borrado mi pantalla y no había internet. No sé prácticamente a qué hora acabaron incluso la clase, yo a las 10 en punto ya corté. Entonces, estoy en esa duda, doctora. Ajá. Quisiera consultarle de manera privada, ¿le puedo llamar mañana? Sí, claro. Sí, Muy, muy puedes bien, hacerlo y además que las grabaciones están en la plataforma, como bien sabes. Cualquier dificultad técnica puede ser superable con las grabaciones. ¿Listo? perfecto, doctora. Mañana le llamo. Muchísimas gracias. Listo. Hasta mañana, Néstor, Antonio, María del Carmen, Miguel, Mañana, doctor. Elizabeth, Antonio Gracias. Fernández, Iván y Joel. Que todos Hasta luego, estén bien. doctor. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. buenas noches a todos y todas. Buenas noches.